saben ustedes, de una semana a esta parte nos ha estado hablando nuestro médico de cabecera, Ramón Bernardo, sobre las drogas legalmente aceptadas. Pero claro, ¿se puede considerar un psicofármaco una droga legalmente aceptada o, por extensión, cualquier tipo de medicamento? Bueno, yo creo que ya Hipócrates, el padre de la medicina, como se le denomina, aunque vivió en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, ya se refería a los medicamentos, a lo que eran entonces los medicamentos, los extractos naturales que sacaban pues para combatir ciertos síntomas. Bueno, pues ya se refería a ellos como drogas. Mucho tiempo ha pasado, evidentemente, pero bueno, el caso es que para salir de dudas lo mejor es preguntar al experto, al doctor Bernardo, a quien ya tenemos por aquí, para hablarnos de eso, de los psicofármacos. Buenos días, Ramón, buenos días de nuevo y a ver, que me has puesto así muy sobre la pista de algo que no sé ni para dónde va a salir. Pues vamos a hablar de los fármacos que actúan o que sirven o que son útiles para las enfermedades Ah, mentales, ¿no? vale. Vamos a hablar de los psicofármacos. Sí. Los psicofármacos son un grupo grande de medicamentos que engloban medicamentos muy diferentes, ¿no? Y esto que me decía, son drogas y tal, pues hombre, podríamos decir que son drogas de venta en farmacia, ¿no? Claro, no, es que sí, algo así. Es que Hablamos, me sí, llamaba mucho la atención, pues este verano, como sabes, pues en mis vacaciones, pues acerté a pasar por, bueno, pues por lugares muy ligados a Hipócrates de Cos, al que se considera padre, y de hecho todavía yo creo que cuando se gradúan los nuevos médicos todavía hacen el juramento hipocrático, ¿no? Y me llamó mucho la atención que en lo relativo al uso de sustancias, las que existían entonces para el tratamiento de síntomas, se refieren a ellas como drogas, ¿no? Entonces, claro, no con la acepción sí. que tiene ahora, pero vamos, De hecho, particularmente en el caso de fármacos de psicotrópicos, con más motivo, ¿no? claro, de hecho, fíjate que en inglés el término es el mismo, medicamento y droga se Ajá, dice con la misma exacto, sí, sí, palabra, o sea que, cierto es, sí. eh, eh, o sea, hemos hablado estos días atrás, hablamos del tabaco, que sería la droga que se vende en estancos, del café y del alcohol, la droga que se vende en los supermercados, y ahora vamos a hablar de las drogas que Que se se venden en venden en la farmacias. farmacia. O sea, Bueno, me explico. pues vamos a por Mira, ello, empezamos por donde ahora quieras. por ello, mira, hay que distinguir tres grandes tipos de medicamentos psicofármacos, ¿no? Para la mente, para las enfermedades mentales. Uno son los antidepresivos, que los antidepresivos actuales, los modernos antidepresivos, de eso solo puedo hablar maravillas, porque son fármacos, José Luis, muy eficaces, que tratan la depresión y otros trastornos como los trastornos obsesivos compulsivos, sirven también para el trastorno de los trastornos alimentarios, para el tratamiento de los trastornos alimentarios y desde luego para el tratamiento de la depresión. Los antidepresivos son fármacos estupendos, no hay que tenerles miedo, mucha población les tiene miedo. Los antidepresivos son fármacos muy seguros, que no producen dependencia y que no producen tolerancia. O sea que, no, es que esto si lo tomo me quedaré adicción. No, lo que pasa es que un antidepresivo a veces hay que usarlo mucho tiempo, porque ya sabes que la depresión se debe a unos déficits de unos neurotransmisores, que hay ciertas personas que tienen ese déficit de neurotransmisores, y entonces estos antidepresivos lo que hacen es intentar compensar esa situación de déficit de neurotransmisores y mejorar la depresión. Entonces son fármacos muy seguros y que se pueden tomar con mucha garantía y que luego cuando hay que quitarlos, pues se quitan de poco en poco, sobre todo porque el paciente no recaiga, porque a veces disminuyendo la dosis se llega a dosis muy pequeñas con las que el paciente está bien y no necesita más, y a veces eliminando esa pequeña dosis el paciente recae en la depresión. Por lo tanto, son fármacos que se pueden mantener mucho tiempo. Los antidepresivos, fármacos excelentes que no hay que tenerles ningún miedo. Ujú. Luego hay otro tipo de fármacos que son los antipsicóticos, que son un grupo grandísimo de fármacos que sirven para tratar enfermedades de las que hemos hablado aquí, de la esquizofrenia, de la paranoia, de los trastornos delirantes. En general sirven los antipsicóticos. Los antipsicóticos, estamos hablando de una enfermedad gravísima como es la psicosis, y estamos hablando de fármacos que tienen efectos adversos, pero que son necesario emplearlos en estos pacientes
que padecen psicosis, ¿vale? Fármacos que generalmente maneja el psiquiatra, que los médicos generales no manejamos habitualmente, y que los antipsicóticos pues tienen su indicación y su uso, ¿vale? Y que para eso se deben de emplear. También fármacos excelentes y la verdad es que vivimos en una época en la que el arsenal terapéutico para la psicosis ha aumentado mucho, lo cual es una cuestión estupenda, ¿verdad? Porque nos permite evitar esos estados de locura, entre comillas, en los que viven a veces nuestros pacientes, ¿no? Hay una mención especial para el litio que es un fármaco que tiene un uso casi exclusivo en la psicosis maníaco-depresiva, en el trastorno bipolar, del que aquí ya hemos hablado también, José Luis, y que es un fármaco seguro si se hacen controles de litemia. Lo que los pacientes que toman litio deben de hacerse periódicamente análisis para ver los niveles de litio en sangre y que estén en niveles normales, nunca por debajo del nivel terapéutico y nunca por encima del nivel tóxico, ¿vale? Entonces, haciendo esos controles, el litio es un fármaco seguro y eficaz para este trastorno, para el trastorno bipolar. O sea, que los antidepresivos, bien por ellos, muy seguros, no tenerles miedo. La depresión es una enfermedad generalmente frecuente y el paciente que tiene depresión debe de tomar antidepresivos y va a tomarlos y le van a ser eficaces en la mayor parte de los casos. Una pregunta, Ramón. En este Dime. caso de patologías psicológicas, ¿el fármaco cura la causa o alivia los síntomas? Esa sería la principal pregunta que me surge llegado a este momento. Bueno, curar es un término relativamente difícil de aclarar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando a ti te duele la cabeza, tú te tomas un paracetamol, pongo por ejemplo, y te cura el dolor de cabeza, te lo alivia, ¿verdad? Es un término ahí un poco difícil, ¿no? En el caso de los antidepresivos, está claro que sirve para solucionar tremendas depresiones, ¿no? Eso está claro. El paciente hundido en el mundo negro de la depresión, en el que ve su pasado, su presente y su futuro con ese prisma absolutamente triste, pues con los antidepresivos mejora muchísimo y consigue vencer esa depresión. Curar, que sería un término muy definitivo, muy radical, a lo mejor no, pero sí que desde luego mejorar su depresión, desde luego. Los antipsicóticos igual, pues consiguen una mejoría espectacular de la psicosis, del trastorno delirante que le envuelve en la locura, ¿no? Estos fármacos usados cabalmente no dan ningún problema, no generan dependencia. La dependencia de los antidepresivos, de haberla, es únicamente psíquica y se debe a que uno está tan contento de que esté mejor usando antidepresivos que prefiere seguir usándolos y no pasa nada. Uno puede tomar antidepresivos el resto de su vida, no pasa absolutamente nada, José Luis. Y luego tenemos un grupo, que es el grupo, diríamos, más importante por el uso, por la cantidad de personas que los usan, que son los llamados ansiolíticos, las benzodiazepinas, que son fármacos, por citar un par de marcas, pues el Lexatin, el Orfidal, el Diazepam, el Valium, etcétera, que son fármacos que todos estos llamados ansiolíticos son ansiolíticos, o sea, que disminuyen la ansiedad, hipnóticos porque ayudan a dormir y relajantes musculares porque sirven para contracturas musculares, etcétera, ¿vale? Todo va en ese pack, todos hacen la misma función. Por eso a una persona en un momento dado se le puede prescribir diazepam, que es el Valium, para una contractura muscular, o porque tiene un trastorno de ansiedad, o porque no duerme bien. Me explico, o sea, que son fármacos que tienen esta triple utilidad. Y son fármacos eficaces, ¿no? Los ansiolíticos son eficaces, disminuyen la ansiedad. Esas personas que llevan un nivel de estrés muy grande, que de vez en cuando pueden tener incluso crisis de ansiedad en la que pierden el control y respiran muy rápido y viven una situación realmente angustiosa, pues estas personas
me disculpará José Luis, pero es que me está atacando hoy especialmente la alergia. Estos días soleados de mucho polen Sin hacen problemas. que me pique la nariz constantemente. Ya disculpará, y el público, por supuesto, que me disculpe también. Estos fármacos ansiolíticos, de los que ya ves que hablo muy bien, tienen un problema, que crean dependencia y tolerancia. Me explico. Tú vas al médico y le cuentas a tu médico de cabecera, o como me contabas a mí cuando estaba yo en ejercicio y era tu médico, me decías, por ejemplo, llevo mucho estrés, tengo mucho trabajo, tengo mucho lío familiar, y no duermo, no consigo conciliar el sueño y estoy muy nervioso. Pues digo, bueno, pues estaría bien que durante una temporada tomaras, por ejemplo, Orfidal, y te tomaras empezando con medio Orfidal por la noche. Y eso te ayuda a conciliar el sueño. Efectivamente, eso es un fármaco eficaz, te ayuda a conciliar el sueño, te levantas descansado, por el día estás menos ansioso, menos nervioso, ¿vale? El problema es que si el Orfidal lo tomas todos los días, pongamos que durante 15 días, 3 semanas, un mes, y lo tomas todos los días, llega un momento en que ese Orfidal no te hace gran efecto, ya no ha perdido el efecto inicial, se ha generado tolerancia, y sí tienes dependencia, porque si lo dejas de tomar, resulta que esa noche no duermes y estás súper intranquilo. Me explico. Ese es el grave problema de las benzodiazepinas, que son fármacos excelentes, pero que generan dependencia y tolerancia. Entonces, ¿qué habría que hacer para que te hiciera más efecto? Para que te hiciera el efecto que te hacía hace un mes. Aumentar la dosis, no tomar un Orfidal, tomar 2. Claro, eso nos llevaría en que en 6 meses estarías tomando 6 pastillas y en un año un cajón. O sea que, entonces, ese es el problema de las benzodiazepinas. Entonces, como tal, hay que admitir que las benzodiazepinas son eficaces, pero durante periodos limitados, no se pueden prolongar mucho tiempo. A lo mejor una persona que está muy ansiosa, que además tiene un trastorno depresivo, trastorno ansioso depresivo, o sea, la combinación de las dos cosas es lo habitual. Pues a lo mejor mientras le hace efecto los antidepresivos, que no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, los antidepresivos tardan en hacer efecto 3 semanas, no son fármacos de efecto inmediato, en cambio los ansiolíticos sí, pues mientras te hace efecto el antidepresivo, durante estas semanas puedes tomar ansiolíticos, pero luego hay que dejarlo, disminuyendo la dosis, intentar dejarlo, porque si no vas a atarte a esa pastilla que además no te va a hacer el efecto adecuado. Ese es el mayor problema, porque dijeron, mira, yo me tomo mi ansiolítico pero duermo como un lirón. No, pero es que vas a tomar 1 miligramo y no vas a dormir después de un mes, vas a necesitar 2 o 3 o 4 después de varios meses. Entonces, ese es el problema de las benzodiazepinas. Me explico, que hay que intentar usarlas durante un tiempo prolongado. El consumo de benzodiazepinas en España es extraordinario, es inconmensurable. No sé si somos el país de la Unión Europea que más benzodiazepinas consume ¿Abusivo per se podría cápita. decir? Yo no diría tanto, porque las benzodiazepinas son de prescripción médica, ¿no? O sea, no hay abuso de sustancias si detrás hay un médico que la prescribe. Sí que es verdad que a un paciente que, sobre todo pacientes ya mayores y tal, que se le ha prescrito un Orfidal, y que con ese Orfidal por la noche, que muchas veces no le hace nada en efecto, pero si lo deja de tomar va a estar fatal, porque va a estar intranquilo, nervioso, no va a poder dormir, pues esa benzodiazepina por la noche le ayuda a seguir una vida más o menos normal, pues tampoco tiene ningún objeto empeñarse en retirar ese fármaco, pues que lo siga tomando, no pasa nada, ¿no? En España el uso que se ha hecho ilegal de benzodiazepinas ha sido el robo en farmacias, y ha coincidido mucho con la época en la que la heroína reinaba en las calles, ¿no? Los años 80, 90, hablamos del siglo pasado, o sea, hablamos ya de mucho tiempo. Y las benzodiazepinas se robaban en las farmacias, los toxicomanos, pues para mitigar el síndrome de abstinencia, que en el caso de la abstinencia a los opiáceos es un síndrome de abstinencia absolutamente brutal. Hablaremos de ello otros días. Y entonces, para mitigar ese síndrome de abstinencia, se utilizaban las benzodiazepinas. Pero en la actualidad, afortunadamente, esa epidemia que padecimos a final del siglo pasado de la heroína no lo tenemos actualmente, y el consumo que se hace en España de benzodiazepinas es un consumo prescrito por el médico. El paciente va a la farmacia,
está en su cartilla sanitaria, lo recoge en la farmacia y no genera ningún conflicto social y generalmente tampoco familiar, ¿no? Ujú. Sí que las benzodiazepinas tienen un riesgo que es el de poder utilizarse para los suicidios. Ahora que se ha generado un teléfono de atención al suicidio, que es el 024, como bien sabes, José Luis, porque ha salido en todos los medios de comunicación, y que se ha inaugurado hoy mismo, yo creo que es el día, hoy 10 de mayo es el día de inauguración de este teléfono que va a gestionar Cruz Roja. Las benzodiazepinas se pueden utilizar como fármacos para el suicidio, ¿no? Hay que ingerir grandes cantidades de benzodiazepinas para que sean efectivas para el suicidio. ¿Qué producen las benzodiazepinas? ¿Por qué se mata uno tomando benzodiazepinas? Porque producen depresión respiratoria, ¿no? Uno deja de respirar y fallece, y hay que tomar dosis muy altas de benzodiazepinas, ¿vale? ¿De acuerdo? Para que eso Generalmente ocurra. Ujú. más de las que caben en un envase, más de Ujú. las que caben en un envase. Ujú. Entonces, esto pues siempre hay que tener un poquito de cuidado con esto. A un paciente que veas tú en la consulta que tiene una ideación suicida, que tiene cierto riesgo de suicidio, no prescribirle benzodiazepinas, o si se las prescribe, que se las controle un familiar, que las tenga escondidas, guardadas en un sitio Ujú. seguro, un familiar, y que las tome de manera controlada, Ujú. ¿vale? Esto es una cuestión, un matiz que quiero decir que a mi modo de ver es importante de las benzodiazepinas, ¿vale? Una No pregunta, de Ramón. dime. En ocasiones, bueno, esto no solo pasa con benzodiazepinas y que no con muchos medicamentos, pero particularmente que por lo que veo que tener cuidado con las benzodiazepinas y con todos los que estamos hablando en este momento. Resulta que en un momento puntual, por una circunstancia puntual, el médico te lo receta, unas benzodiazepinas y que te van estupendamente y te sobra pues la mitad del envase, ¿no? Y años más tarde tú más o menos identificas los mismos síntomas y recuerdas que tienes todavía la otra mitad del envase. Automedicarse, nada, ¿no? O sea, es simplemente es cuestión de ir al médico y si es lo mismo, pues reaprovechar aquello que no usaste, pero si no, directamente tirarlas. Mira, yo lo de la automedicación es una cuestión complicada, ¿no? Mm. Porque hay dos aspectos que considerar. Una, por un lado, efectivamente, lo ideal pues es que siempre haya el acceso fácil a un médico tuyo de confianza, además, que te aconseje en cada momento, ¿no? Eso a veces no ocurre, ¿no? O sea, a veces el acceso ahora a la atención primaria ahora no es adecuada, te tardan a veces incluso semanas en darte cita, ¿no? Mm. Y eso a veces dificulta. Y luego, por otro lado, está la idea de que el individuo es bastante responsable y un individuo culto, informado, que además ha recibido asesoramiento médico previamente, que tiene muchos medios en los que informarse, porque ahora tenemos Internet para ello, pues puede también a veces usar fármacos de manera, diríamos, personal, de manera, como tú dices, con automedicación, automedicarse. Las dos cuestiones a mí me parece que son admisibles, o sea, no está bien tratar al paciente como si fuera tonto, me explico, o sea, el paciente puede decidir y tiene capacidad de decidir y a veces tiene bastante información como para decidir. También es verdad que lo ideal sería combinar las dos cosas, ¿no? O sea, lo ideal sería que un paciente, por ejemplo, como tú bien dices, yo tengo mi caja de Lexatin que hace un año, cuando tuve ansiedad por determinadas circunstancias, me vino bien y ahora que estoy en igual, pues podría volver a tomar. Lo más, esa decisión, que puede ser perfectamente acertada, estaría bien confrontarla con la opinión de tu médico, de ese médico que tú Claro. tienes confianza, del que y llamarle por teléfono o poder acceder a la consulta de manera sencilla, rápida, que eso es muy importante, para volver a tomar tu Lexatin. Tu opinión, junto con la del profesional, hace que la eficacia de ese fármaco sea mucho mejor. Lo has probado, lo has utilizado, tienes el apoyo del médico. En estas cosas siempre el tomar las cosas con confianza, con una decisión clara, ayuda mucho. Yo creo que eso pues es estupendo, eso sería lo ideal. Claro, vivimos en lo que vivimos y a veces acceder a tu médico es difícil, a veces tu médico cambia porque el médico que te asignan en la Seguridad Social, en el SESCAN, varía mucho y a lo mejor tenías un médico con el que
estabas encantado y de pronto te viene otro, pues que no digo que sea mejor ni peor, sino simplemente con el que no coordinas bien y encima el acceso no va a ser inmediato, pues claro, eso plantea un problema, pero lo ideal siempre es que tanto el médico como el paciente coincidan y que el fármaco sea una decisión compartida, ¿no? Estas cosas es importante, nadie puede, en estas cosas además, más que ninguna otra cosa, diríamos, decidir uno en contra del otro, ¿no? El médico no puede decidir que el paciente tome tal fármaco si él no quiere y viceversa. No sé si me explico, José Luis. Sí. La automedicación en determinados momentos es perfectamente lógica. Si un día te duele la cabeza o tienes un dolor muscular, que tomes un ibuprofeno, un paracetamol, no va a generar ningún problema. No cambia mucho que te lo tomes tú por tu decisión propia o que te lo tome o que te lo prescriba un médico, ¿no? En el caso de los psicofármacos, el uso puntual yo le decía a los pacientes, mira, tienes aquí el Lexatin, si alguna vez te ves nervioso, tómatelo, no pasa nada. Te tomas un Lexatin cada 15 días, cada mes o cada semana, no te va a pasar nada. Que tomes un Lexatin a la semana no te va a crear ni dependencia ni tolerancia. Y ese momento va a ser eficaz. Pues tómalo con mi apoyo absoluto, ¿no? Esa es la diferencia. Otra cosa es que decidir tomar de manera continua durante un par de meses pues un Orfidal por la noche. Eso va a generar dependencia, tolerancia. Puedes encontrar luego el conflicto de que vayas a tu médico, no te lo recete porque él no te lo prescribió. Eso puede generar conflicto. Entonces yo creo que está bien siempre en las decisiones compartidas, pero el uso ocasional de benzodiazepinas, esto también lo quiero dejar muy claro, no genera ningún problema. O sea, si uno una vez a la semana necesita tomar Orfidal porque los domingos por la noche, a lo mejor porque el lunes por la mañana pues tiene mucho trabajo, mucho lío, el fin de semana ha sido relajante, pero ya le espera una semana muy estresante, ese domingo por la noche que va a dormir mal, tomarse un Orfidal el domingo por la noche le va a hacer un efecto estupendo y no pasa absolutamente nada, no va a generar tolerancia ni dependencia y tomar Orfidal una vez a la semana es perfectamente lícito y eso puede uno decidir perfectamente cuándo tomarlo, a lo mejor cuando está de vacaciones no lo necesita, pero en el periodo laboral de más trabajo a lo mejor sí. Muy bien, bueno, pues ya tenemos más datos y menos tiempo, que siempre nos pasa lo mismo. Son tantas cosas y tan interesantes las que nos traes aquí a esta sección de medicina que protagonizas que se nos come el tiempo, pero vamos, yo creo que ha quedado la idea bastante clara sobre qué son los psicofármacos y sobre todo sobre las precauciones que hay que tener a la hora de usarlos. Ramón, muchas gracias por estar de nuevo un martes más con nosotros y mañana hablamos de cine, ¿vale? Comentar que ya llevamos un año hablando de medicina, ya llevamos más de 50 programas hablando de medicina, lo cual está muy bien, y te agradezco mucho siempre que me hayas dado esta oportunidad, José Luis, y muchas gracias a todos nuestros oyentes y espectadores que son siempre muy amables con nosotros. Un año. Bueno, pues feliz cumpleaños que nos vamos a dedicar y por supuesto yo estoy seguro y espero que sean muchos más porque el tema merece la pena y lo bien que lo cuentas, por supuesto, es un lujo es la mañana de Guadalajara. Gracias, Ramón, y hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Mañana hablamos de cine. Mañana hablamos de cine.